Buen día, tarde o noche, o momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Desner González y vengo a presentarles lo que fueron mis resultados sobre las entrevistas de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Antes de presentarles como tal los resultados, me parece prudente el hecho de darles una sinopsis, o más que nada una introducción a lo que fue la invasión estadounidense a Panamá. Esta fue ejercida el 20 de diciembre de 1989 bajo el nombre de Causa Justa, la cual tenía como objetivo el apresar al general Manuel Antonio Noriega bajo los cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Es muy importante destacar que solo este era el objetivo, mas la historia relata de que los sucesos fueron muy diferentes a lo que al final era el plan. En este momento lo que voy a proceder es hacerle las 7 preguntas que se me han sido asignadas para poder entonces comenzar con lo que sería la entrevista. El tema más que nada sería sobre la invasión antes, durante y después. Entonces, para pasar para la primera pregunta sería, ¿cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? O sea, los días antes de la invasión. ¿Cómo los vivió? Tenía que irme a pie y venía a pie a mi trabajo, porque los carros tiraban bombas y eso, y no había transporte. Bien. Más que nada, ¿dónde estaba usted cuando inició la invasión a Panamá? Bueno, yo estaba en mi casa. En mi casa teníamos un bingo, estábamos jugando bingo, cuando vimos las bolas de fuego que venían como de árbol para acá. Ajá. Ya acá, por encima de la multi, y caían a las 4 de julio. O sea, que usted llegó a presenciar lo que fue el mismo bombardeo como tal. Sí, ¿Qué pensó en ese momento? a correr, a A huir, a correr. encerrarme, a meterme en la casa, debajo de la casa. Allí, porque allí era un llorar, y yo lloré mucho. En ese mismo En momento. ese verano iban a ser las 12 de la noche. En ese entonces, ¿usted qué edad tenía? Eso fue en qué Estamos año. hablando del 89. 1989. Uno tenía como 43 años, 43 años. por ahí. Entiendo. Ahora, ¿cómo vivió los días 20, 21 y 22 de diciembre? O sea, durante lo que fue la misma invasión Sí. y 2 días después. ¿Cómo los vivió usted? O sea, ¿qué era lo que veía en la calle como tal? Yo no salía a la calle, yo volví a mi trabajo el 26. Ujú. Que se regularizó casi Sí, que las ya se cosas. regularizó, que pude coger un taxi para que me llevara a mi trabajo. Yo trabajaba por allá por San Francisco. Entonces, durante esos días se ha No, mantenido encerrada en ese encerrada, momento. y salí un día porque iba a ver si podía comprar algo en el machetazo, que era el que estaba abierto, Ujú. el que pues no habían desvalijado. Ujú. Pero yo cuando llegué allá afuera, me puse a llorar y me regresé, no pude Le hacer nada. compadeció por completo la... Santo, eso era horrible, horrible, horrible. Bueno, ¿cómo fue su situación durante el periodo después de la invasión? A partir de 1990 en adelante, ¿cómo cree que cómo para usted ha sido la situación ya un año después de la invasión? No sé, o sea, ¿Se vio un cambio de lo que era antes y después o sintió que era lo mismo? no se dio un cambio porque ya cambiaron, allá teníamos presidente nuevo, Ujú.
y todo eso, ya no estaba la cosa de que a nosotros nos correteábamos Ya no se vivía con ese miedo. con ese miedo porque ya pues ya estaba más estable. Estaba más estable. Ya Sí. sin el régimen que estaba, entonces... Sí, el régimen, uno no podía caminar, Entonces uno puede destacar de que uno tenía más temor durante el régimen de general Noriega. a que después de la invasión. Sí. Ok. Ahora, ¿considera usted que la invasión sucedida el 20 de diciembre de 1989 es justa? O sea, ¿es justificada? Si su respuesta es sí, dígame el por qué. ¿Siente que fue justo el hecho de cómo vino Estados Unidos a más que nada invadir Panamá como tal, o cree que fue algo injusto? Bueno, yo a mi manera de pensar, Ujú. yo no sé, mi manera de pensar, no sé Hay cómo muchos pros y contras. exacto, muchos pros y contras. Pero después de la invasión, bueno, cambió la situación. Hubo una especie de paz. Sí. Nosotros cuando la invasión no cobraban, nosotros cobrábamos, era así de que nos pagaban con moneda, no podía, No había una forma formal no teníamos que gastar todo el cheque, y nosotros por más que como que decíamos que cómo íbamos a ir a trabajar, cómo íbamos porque si vas a cobrar con el cheque, a comprar con el cheque tenías que gastarlo todo. Completo. Completo, pues no O sea, habían demasiadas irregularidades, sí, se veía juega vivo juega vivo y todo eso, pero se estandarizó ya cuando terminó el régimen como terminó tal. el régimen. Eso es lo que se puede destacar de eso. Sí, bueno, eso es lo que yo pienso. Y de ahí vino ya pues la calma, ya. Un poco más calmado, sí, más pacífico. Pacífico. Ahora, en base a lo que acabo de responder, ¿considera usted que el 20 de diciembre debe ser declarado Día de Duelo Nacional o no? Sí, ¿Por qué? murió mucha gente. Demasiado. Demasiado. Uno no podía caminar porque veía a los muertos ahí. Veía los tirados. cadáveres. Ya, a 4 de julio. Eso era, ¿Hay un lugar en donde se destacaba el hecho de encontrar cadáveres o era en donde sea que uno caminaba encontraba muertos? sí, En donde sea. yo sí caminaba por ahí, por todos lados encontrabas muertos, en la Caledonia, en todos lados. Encontrabas muertos, pero ahí hubo más porque como ahí estaban los Ahí se policías, concentró más se concentró porque ahí, como era el cuartel ese ahí, entonces bombardeaban de allá. Entiendo. La última. Se le ha dado relevancia al tema de la invasión del 20 de diciembre de 1989 por parte de los distintos gobiernos de post-invasión. Es decir, ¿usted cree que los gobiernos que vinieron después de la invasión le han dado importancia a la fecha o es como que, bueno, pasó y listo? Así pasó y listo. Pasó y listo, no le han Yo dado no he visto ninguna... que le han dado nada porque nosotros entramos a trabajar de nuevo en el lugar de trabajo y nada, no Como sé. que quieren intentar olvidar esa fase de la historia. Exacto, no le han dado ninguna importancia. A pesar de que bueno, se oía decir que dieron mucho dinero para levantar el país, hacer el país y todo eso. Es una herida a la que ni siquiera quieren volver a tocar. ¿Y opina usted que ahorita mismo el gobierno actual, con situación de pandemia y todo, cree que va a priorizar algo sobre lo que es lo del Día de Duelo Nacional del 20 de diciembre o cree que menos le va a importar? Menos le va a importar si no están por eso. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me ha dado y gracias por la respuesta que me ha brindado, de verdad. Sí, de verdad me ayuda bastante. Muchas gracias. Los días previos a la invasión era viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene una invasión, viene el lobo y decía Noriega, no pasa nada, estamos en víspera de Navidad, todos compren jamón, pavo, pernil,
prepárense porque viene la Navidad. Sin embargo, en el canal 8, que era el canal de Estados Unidos que tenía la zona del canal, decía be careful. Entonces alarmaban a la población, pueblo panameño en inglés, obviamente. El canal 11, que era el canal 8, que era el canal de Estados Unidos, decía que se prepararan para una invasión. Entonces Noriega desafiaba a Estados Unidos, y entonces el pueblo panameño estaba confundido entre ¿viene el lobo o no viene el lobo? Entonces, ¿qué decía Noriega? Prepárense para la Navidad y para que vamos, eso de que Estados Unidos va a invadir, eso es puro cuento, eso no va a pasar nada. Entonces todos estábamos, ¿viene el lobo? No viene el lobo. Todos estábamos en la expectativa, pero todo el mundo estaba comprando roca, uvas, manzanas para la Navidad. Pero el día 20 de diciembre cayó el bombazo y todo el mundo quedó atónito. Cero Navidad, cero todo. Como la invasión fue a las 12 de la noche, todo el mundo estaba acostado, todo el mundo estaba viendo televisión. En el caso mío, yo estaba en un apartamento, en una multifamiliar en Villa Lorena, multifamiliar número 8, apartamento número 2. Yo estaba viendo televisión, compartiendo con mi hermana, y en eso sentimos unos bombazos y pensábamos que eran fuegos artificiales, pero como eran los bombazos muy fuertes, entonces pensábamos que era algo distinto, como que había venido una guerra. Todo el mundo decía, empezó la guerra. Nosotros los que estábamos ignorantes de la materia decíamos que había iniciado una guerra. En el caso mío, que yo sí sabía lo que venía, yo pensé, viene una invasión estadounidense a Panamá. Cuando cayó la invasión el día siguiente sabíamos que habíamos sido invadidos con el enemigo número 1, que era Estados Unidos. Y entonces todos los militares se les bajó la moral hasta el piso. Todos sabíamos que el país estaba destruido. No había supermercado. Para comprar un molde de pan había que hacer una fila como de 50 personas para comprar un molde de pan. Y nada más tenías derecho a comprar una flauta o $1 de pan. Entonces, posteriormente a la invasión, sabíamos que estábamos destruidos. Todos los militares estábamos pensando que ya el régimen ya había acabado, que Noriega estaba preso y que el país estaba en ruina. En lo personal, yo contribuí a lo que es el saqueo. Rompíamos los almacenes, los supermercados, Cago, que hoy en día son 99. Rompíamos eso y saqueábamos la comida porque no había comida, no había dónde comprar, no había dónde nada. Pasábamos encima de los cadáveres, pero con tal de conseguir comida éramos capaces de romper vidrieras y estábamos, yo en lo personal, buscando comida porque sabíamos que venía una escasez increíble, inclusive no había gasolina, no había agua, no había nada y todo el mundo andaba buscando lo suyo. Estados Unidos siempre está detrás de todo aquel que haga lavado de dinero y trasiego de droga hacia Estados Unidos, defendiéndose su país. Todo aquel que incurra en trasiego de drogas o lavado de dinero producto de la droga es penado y castigado por Estados Unidos, porque eso le representa a Estados Unidos una suma multimillonaria en gastos. Entonces, todo aquel que se meta con Estados Unidos es enemigo de Estados Unidos. Entonces, Noriega permitía que la droga entrara a Estados Unidos de todos los cárteles de México y Colombia. Entonces Noriega representaba enemigo para Estados Unidos y había que eliminar el hombre fuerte de Panamá que se llamaba Manuel Antonio Noriega. Ahora, ¿fue justa la invasión? Sí fue justa. Lo que no fue justo fue que para sacar a un solo hombre tuvieron que morir miles de hombres panameños, hombres y mujeres panameños, más de 3.000, 5.000 hombres y mujeres panameñas que no tenían la culpa de Estados Unidos. Sabía dónde estaba Noriega el día anterior, que estaba por allá por Puerto en Colón.
Entonces, si querían matar a Noriega, eliminar a Noriega, pudieron hacerlo haciendo una invasión al carro que lo llevaba y mataban a 5, 10, 15 personas, pero no mataban a miles de panameños, y esa invasión para mí fue injustificada. Sí es verdad que había que sacar a Noriega, pero no se justificó que la fuerza más poderosa del mundo, Estados Unidos, invadiera un país tan pequeñito y fueran a invadir, a matar a miles de panameños inocentes, personas inocentes que no tenían nada que ver con eso. Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, abusó de su fuerza viniendo a invadir para sacar a un solo ahuevado, y al fin y al cabo se refugió en el consulado de Las Monjas, y entonces se lo llevaron detenido solamente para un solo hombre ahuevado que no tenía ni siquiera una pistola, y entonces mataron a miles y miles de panameños inocentes. Por eso yo repudio toda la invasión de Estados Unidos a Panamá. La potencia más grande del mundo se metió con una hormiga y vino a destruir a miles de panameños inocentes por la culpa de un solo ahuevado que se llamaba Manuel Antonio Noriega, que pudieron matarlo y requete matarlo, porque Estados Unidos sabía perfectamente dónde se movía todos los días. A manera de conclusión se puede destacar el hecho de la división de las opiniones que tenemos entre ambos entrevistados. Por una parte, fue algo completamente satisfactorio el hecho de que los Estados Unidos haya llegado a invadir, puesto que brindó una especie de paz a lo que es Panamá en este momento, ya que antes de la invasión se vivía un aura de terror constante, de amenaza constante, el cual perjudicaba como tal a la sociedad. Y por otra parte, la invasión fue completamente injustificada, puesto que la manera en la que se hizo no era ético para ningún tipo de entendimiento en cuanto a operaciones de esta índole se trata, puesto que el ejemplo que él dio en cuanto a lo que era la organización en sí de la operación, que pudo haber sido mucho más sencilla, con menos bajas civiles, esto destacó lo que fue el hecho de que se quiso dar una prueba, más que nada una especie de show internacional a los otros países que eran enemigos de Estados Unidos, de qué era capaz de hacer Estados Unidos, de que, citando las palabras del entrevistado número 2, como una superpotencia puede aplastar a un país que vendría siendo una hormiga, a un país minúsculo en cuanto a carrera armamentística, carrera militar, y aún así hacer ver como que ellos hayan sido los héroes. Y esto precisamente es muy preocupante. Poniendo en contraste las dos posiciones, se puede determinar una conclusión neutra en cuanto a lo que fue la invasión como tal estadounidense, puesto que la única manera en la que pudo haber sido justificada como tal es de no haber causado tantas bajas civiles, de no haber causado tanto revuelo, de no haber causado tanto bombardeo, puesto que es cierto, peinaron Panamá, es cierto, cubrieron muchas zonas clave en donde el general estaba refugiado, mas no era necesario el hecho de bombardear Chorrillo, no era necesario el hecho de pasearse por las calles panameñas con lo que eran tanques de guerra, una exhibición armamentística más que nada. Mientras que por otra parte, sí era necesario, porque mostraba el control que se tenía en una república la cual era un todos contra todos, un juega vivo constante, en donde si no aprovechas el momento simplemente se te va el tren.
Y esto puede determinar la ambigüedad con la que se puede tratar el tema de la invasión. Y precisamente por esto también se puede destacar el hecho de que existan personas que aún sigan agradeciendo a Estados Unidos por esto, sin importar la manera en la que lo hizo, y existan personas las cuales repudien por completo y tengan un pensamiento anti-estadounidense, precisamente por lo que se provocó. Y una síntesis o conclusión breve del resultado de estas dos entrevistas es que sigue siendo una incógnita el hecho de si se hizo bien, si se hizo mal, si fue necesario o no, y si tenía que ser de esa manera. Muchas gracias.